Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a entrarle de una vez al tema del día de hoy. Vamos a estar viendo sobre el proceso, el modo de adquirir la propiedad, y también se puede dar por accesión. Entonces vamos a ver un poquito de teoría y luego vamos a entrarle a lo que son las leyes, porque a ustedes ya les enseñé lo de la titulación supletoria, ¿verdad? El memorial y también la ley, ¿cierto? Sí, licenciada. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a ver entonces con lo que es la accesión, y vamos a ver la ley vamos a ver la ley del RIC, la ley del INTA, y también cómo es el proceso, porque con la ley de titulación supletoria vimos que se realiza de una manera judicial, ¿verdad? Entonces, con lo que es de acuerdo a la ley del RIC, esa es una titulación especial y es de una manera más administrativa, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver, pero para tener un poquito de amplitud en los conocimientos, vamos a ver antes qué es la accesión, ¿ya? Y la accesión, en su concepto global, es todo lo que produce un bien y pertenece a este. Por ejemplo, en una plantación frutícola, las naranjas pertenecen al dueño de los naranjales, ¿verdad? Y todo lo que se une e incorpora un bien por acción de la naturaleza o del hombre. Por ejemplo, cuando un terreno aumenta de extensión en el curso de los años, por la acción de la corriente de las aguas de un río. Ya vamos a ver que está la abulsión, ¿verdad? Y el aluvión. Entonces, desde el derecho romano, la accesión fue considerada como un modo de adquirir la propiedad. Modernamente, ese criterio ha sido objeto de crítica. Amplio sector de la doctrina, varios códigos civiles se inclinan a considerar la accesión como una extensión del derecho de propiedad, no como un modo de adquirir ese derecho, ¿verdad? Sino que se va dando por esa accesión. La tendencia ecléctica tiende a distinguir los casos de accesión discreta, ¿verdad? Por un lado, la accesión discreta, que es la propiedad de los frutos que las cosas producen, y la accesión continua, que es el propietario hace suyas las incorporaciones a su propiedad de un bien, parte del mismo o varios bienes. Y concluyen los partidarios de la teoría ecléctica que la accesión discreta no es un modo de adquirir la propiedad, sino un simple efecto del derecho de propiedad, y que en cambio la accesión continua sí constituye un modo de adquirir la propiedad. Y vamos a ir viendo qué dice nuestro Código Civil. Vamos a ver que el Código Civil admite la distinción entre accesión discreta y accesión continua, pero sin distinguir si la accesión es un modo de adquirir la propiedad o un efecto de extensión de la misma. No nos dice eso, ¿verdad? Pero sí trata, en primer lugar, de la accesión discreta, al disponer que los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Vamos a encontrar en el artículo 655. Entonces tengan ustedes ahí a la mano en el 655. Ahí podemos ver que nos está hablando hacia arribita, capítulo 9 dice de la accesión. Y ahí especifica que los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce, ¿verdad? Eso es lo que dispone ahí, y especifica que son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos, ¿verdad? Que se obtengan con o sin la industria del hombre. Eso está en el 656. Y entiéndase, ¿verdad? Que no se conceptúan frutos naturales
sino los que están manifiestos, producidos o nacidos. Eso lo encontramos en el 657 del Código Civil. Y respecto a los animales, basta que estén en el vientre de la madre, perteneciendo la cría exclusivamente al dueño de la hembra, salvo estipulación contraria. Eso lo encontramos en el 656. Y al tratar de la accesión continua, va a distinguir nuestro Código Civil en el 659, que está hablando de la accesión por incorporación a bienes inmuebles. Como principio general, lo que se une o se incorpora a una cosa pertenece al propietario de esta. Eso está en el 658. Y también así toda construcción, siembra, plantación u obra verificada sobre o debajo del suelo se presume hecha por el propietario a sus expensas y que le pertenece, ¿verdad? Esto es 659. Y puede haber también accesión de mala fe, ¿verdad? Cuando el propietario del suelo que ha hecho construcciones, plantaciones u obras con materiales ajenos debe pagar al dueño el valor de estos. Quedará también obligado, en caso de mala fe, al pago de daños y perjuicios, pero el propietario de los materiales no tiene derecho a llevárselos, a menos que pueda hacerlo sin destruir la obra construida o sin que pertenezcan a plantaciones. Eso está en el 660. Licenciada. ¿Qué manda? Con esto de acción de mala fe, fue lo que dijo usted ahorita. De mala fe. ¿Cómo se comprueba una acción de mala fe? No es una acción, son accesiones. La accesión la accesión es lo que se incorpora, ¿verdad? Que se incorpora y que se puede utilizar. En este caso, se agregó, ¿verdad? Con materiales ajenos. Por ejemplo, dice, voy a hacer voy a hacer un muro acá, ¿verdad? Voy a hacer un cuartito en esta propiedad, pero lo está haciendo con bienes ajenos, ¿verdad? Entonces, el propietario del suelo que ha hecho construcciones, plantaciones u obras con materiales ajenos debe pagar al dueño el valor de estos, ¿verdad? Esta arena está aquí del vecino y está a la par, ¿verdad? Se jaló la arena, se jaló los bloques y construyó. Entonces, en este caso, debe pagar al dueño el valor de lo que se llevó, ¿verdad? Y quedará también obligado, en caso de mala fe, al pago de los daños y perjuicios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le está dañando al vecino, por ejemplo. No solo le llevó la arena, le llevó los bloques, le llevó sus materiales, ¿verdad? Sino que encima hizo un muro que le está perjudicando al dueño. Entonces, de los materiales le tiene que pagarle los daños y perjuicios, ¿verdad? Gracias, licenciada. En este caso, el propietario de los materiales no tiene derecho a llevárselos porque ya fueron utilizados, ¿verdad? A menos que pueda hacerlo sin destruir la obra construida o sin que o sin que perezcan las plantaciones, ¿verdad? Si no le va a hacer daño a la propiedad, se los puede llevar. Pero imagínense, para que tal los bloques, se van a destruir los bloques, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se los va a llevar? Mejor que le paguen por el material que el otro se llevó, ¿verdad? Que el chilero fue a construir con materiales ajenos. Entonces, se puede dar, ¿verdad? Eso se puede dar. Hay veces que los mismos albañiles, ¿verdad? Se llevan los materiales y van a hacer otras cosas a otro lado, ¿verdad? Ok, y si existe mala fe de ambas partes, el edificador y dueño del terreno se entenderá compensada esta circunstancia y se arreglarán los derechos de uno y otro. Esto está en el 664. Y está la accesión de buena fe
que dispone que el dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa indemnización, ¿verdad? Entonces, en este caso es porque sí se está haciendo de buena fe, ¿verdad? No con el afán de perjudicar a nadie. Y aquí está en los casos especiales de accesión, cuando hay formación de isla, en el caso de los cauces o ríos, ¿verdad? Dos casos distingue el Código Civil, si se trata de ríos no navegables y si se trata de ríos navegables o flotantes. Y luego tenemos también lo que es la abulsión y aluvión, que ocurre la abulsión cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida, ¿verdad?, del terreno, y la va a transportar a las heredades fronteras o a las inferiores. Pues en este caso, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción del terreno incorporado. Pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, pues lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiere agregado. En ese término, pues lo va a perder. Tiene 6 meses para reclamar ese derecho. Y ocurre el aluvión por acrecentamiento que reciban paulatinamente, o sea que van despacio, va poquito a poco, se va agregando, haciéndose sedimentos de las aguas y los terrenos confinantes como los arroyos, torrentes, ríos y lagos, que van provocando ese acrecentamiento y pertenece a los dueños, ¿verdad?, de esos terrenos. Entonces, para que veamos, quiero que veamos también ahí la ley de transformación agraria, y como ahí estábamos hablando de lo que son, de lo que es la accesión, ¿verdad?, que son, algunos dicen que no lo toman directamente, ¿verdad?, solo cuando es continua lo pueden tomar como un modo de adquirir la posesión, como en el caso de la accesión. Entonces, esta es la ley del INCA de transformación agraria, es el decreto número 1551, tiene muchos artículos que ya están derogados, pero hay unos que quisiera que viéramos, que están a partir del 164, y ahorita les voy a enseñar qué es lo que vamos a ver ahí. Y aquí en el 164, aquí ya podemos ver sobre lo que son excesos. Entonces, por eso fue que yo hablé primero de la accesión en lo que está estipulado en el Código Civil, para que ya pudiéramos entrarle a lo que dice la ley de transformación agraria. Entonces, alguien que me haga favor de leer el artículo 164. Artículo 164. La parte del terreno comprendida dentro de los linderos de una propiedad privada que exceda a la extinción escrita será considerada como exceso para los efectos de esta ley. Los excesos deberán localizarse siempre en el lugar menos gravoso para el propietario. Muy bien, gracias. Entonces aquí ya vimos que se puede adquirir, ¿verdad? Una propiedad se puede ir acrecentando por accesión, ¿verdad? Ya vimos que es el aluvión y que es la abulsión, una manera por la cual una propiedad se puede ir acrecentando, porque de dos formas se puede dar. Una, que viene una torrente y una vez desprende una parte del terreno y la va a dejar a la otra propiedad. Pues tiene 6 meses de donde se desprendió, porque para el otro le quedó más pequeño su terreno. Ya esa parte se corrió para donde el vecino, y el del otro creció, ¿verdad? Ya su área ya quedó más grande. Entonces, al que le perjudicó porque se le fue toda esa parte, pues tiene 6 meses para poder reclamar, ¿verdad? Y
Y por otro lado, puede ser que paulatinamente se va dando, poquito a poco, va jalando tierra, va jalando arena, va jalando y se va haciendo más. Y se va secando un poco, tal vez el río se va secando de cierta parte. Entonces esa parte de terreno se va haciendo más grande, más grande y más grande. Entonces, ¿qué pasa cuando dice el dueño? Bueno, aquí yo tengo más grande en mi propiedad, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para ver cómo, porque la tengo registrada y todo? Entonces, en este caso, ¿verdad? Dice, los excesos en fincas rústicas de propiedad particular pertenecen a la nación y se prohíbe titularlos supletoriamente o adquirirlos en forma distinta a las señaladas en esta ley. Pero podemos ver aquí que los propietarios de fincas rústicas debidamente cultivadas que posean una extensión mayor que la registrada podrán inscribir el exceso a su favor gratuitamente, siempre que se cumplan las siguientes condiciones. Entonces, que los colindantes y el síndico municipal reconozcan y acepten como ciertos e incuestionables los linderos del inmueble. Que la posesión, cuando puede ser que sean posesorios los derechos, en el anterior vimos que la finca sí tiene inscripción de dominio, pero también está que pudieran ser derechos posesorios. Entonces aquí volvemos a lo mismo que hemos estado viendo en el Código Civil y en la Ley de Titulación Supletoria, que la posesión sea a título de dueño, haya sido continua, pública, pacífica, de buena fe, durante un periodo no menor de 10 años. Entonces, este extremo se acreditará mediante información testimonial que se recibirá con citación del síndico municipal y los colindantes, y la posesión de los causantes siempre que haya tenido las calidades enumeradas anteriormente por agregarse a la del solicitante, y que la finca constituya fuente de ingresos al poseedor. Entonces, en esta forma podemos ver que se puede dar. Ahora, estas diligencias, aquí sí es pagado, pero estas diligencias se pueden tramitar ante la sección de tierras y en caso de oposición se procederá en la forma que prescriben los correspondientes de esta ley. Esto es en gobernación, ¿eh? Esto se hace en gobernación, en la sección de tierras. Y podemos ver entonces que los excesos de fincas rústicas se adjudicarán por el precio que se fije mediante avalúo. Van a hacer un avalúo practicado por un experto evaluador de cualquier institución bancaria del Estado, quien deberá tomar en cuenta el valor actual efectivo del inmueble. Si el denunciante fuere persona distinta del poseedor del exceso, este tendrá preferencia en la adjudicación siempre que pague el precio. Por eso les digo que aquí sí se paga, ¿verdad? Y que abone al denunciante los gastos razonables y justificados que hubieran hecho con motivo de la denuncia. Entonces, esto es, aquí están sobre los excesos, básicamente, ¿verdad? Si ha adjudicado el 10% que hace alguna fracción del exceso, no mayor de 15 hectáreas. Estos ya son algunos requisitos, pero lo que quería era que ustedes pudieran ver, perdón, que está en esta ley para poder hacer también estas gestiones, estas diligencias. Y el expediente, ¿verdad? Porque se va a integrar un expediente, debe ser relativo a excesos de fincas rústicas, deberá ser aprobado por un acuerdo gubernativo y para los efectos de la inscripción en el registro de la propiedad inmueble, el jefe de la sección de tierras expedirá por duplicado la certificación que corresponde. Y ahí va a tener, ¿verdad?, en la certificación todos los datos. La aprobación del expediente de inscripción de los excesos de fincas urbanas se hará en la misma forma que establece anteriormente, ¿verdad?, para extendiéndose las certificaciones, aquí está, mire, por la gobernación respectiva. Por eso les digo que es la sección de tierras en gobernación departamental. La constancia del pago
¿verdad? Aquí menciona el pago de la alcabala, pero todavía las leyes mencionan impuesto de alcabala, pero sería el impuesto, ¿verdad?, correspondiente al IVA o de timbres fiscales. Se omitirá cuando los excesos no sean mayores del 10% del área inscrita. Entonces, eso es a lo que se refiere básicamente, ¿verdad?, de lo que es esta ley. Y también les quiero hablar sobre lo que es el RIC. Para que veamos qué es el RIC, ¿verdad? Entonces hay un portal, ahí podemos, la ventaja que ahora todos hay en internet, ellos tienen su portal y es para que podamos tener la idea. Como les decía, anteriormente vimos que los derechos posesorios o la prescripción adquisitiva o usucapión puede hacerse judicialmente la titulación supletoria, ¿verdad? Pero en este caso, de conformidad con el RIC, se puede hacer de una manera administrativa. Pero para que tengamos idea qué es el RIC, vamos a verlo acá. Entonces, el RIC se va a regir por un consejo directivo. Este es el encargado de la organización y funcionamiento. Se encuentra en el artículo 13 de la ley del RIC. Vamos a ver cómo está dividido este consejo. El RIC pertenece al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, al MAGA, como es conocido. Entonces, dentro de ellos vamos a encontrar que se encuentra el titular, que es el viceministro, ¿verdad? El viceministro de Desarrollo Económico Rural, ¿verdad? Es a donde pertenece el RIC. Y para el consejo directivo va a estar integrado también con un titular y un suplente del Registro General de la Propiedad, del Instituto Geográfico Nacional, Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, el titular, el alcalde que se encuentra en este momento, del Colegio de Ingenieros de Guatemala, hay un titular y un suplente, de agrónomos, ¿verdad? Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala, también tiene un titular y un suplente, del Colegio de Abogados y Notarios, también tiene un titular y un suplente, y del RIC, que se encuentra un secretario. Entonces, eso es para que podamos tener la idea, ¿verdad?, de qué es de lo que es el RIC. El RIC va a tener una normativa y también, ¿verdad?, que es la ley del RIC, y también da los siguientes servicios. Dentro de los servicios podemos ver que cuando las zonas han sido declaradas o algunos lugares, ¿verdad?, han sido declarados zona catastrada, entonces es más fácil, ¿verdad? Es más fácil el poder llevar el proceso de titulación, que es una titulación especial, ya lo vamos a ver en la ley. Y ellos van a aprobar los programas y todo, ¿verdad? Tienen las solicitudes en ventanilla, cuáles son las solicitudes que se pueden hacer.
Y el RIC pues tiene una normativa, como les decía, es una institución estatal autónoma de servicio con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. Y aquí podemos encontrar, ¿verdad?, cuáles son los documentos oficiales, la ley del RIC, manuales de procedimientos administrativos. Como les digo, aquí lo que vamos a encontrar, pues ya son, es una forma administrativa, reglamentos, políticas y estrategias, guías operativas, los formularios, y aquí podemos encontrar cuáles son las zonas declaradas catastradas y las que están en proceso catastral. Y las zonas para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Porque a veces uno piensa que en cualquier municipio puede ser, pero no todos. Específicamente el registro tiene cuáles han sido declaradas catastradas. Y vamos a ver que no son todos los departamentos ni todos los municipios de los departamentos. Licenciada, disculpe, cuando usted se refiere a catastradas, ¿es porque ya tienen un registro? Sí, ellos, sí, por eso el RIC es Registro de Información Catastral. Ustedes de repente han visto que hay gente, ¿verdad?, con unos aparatos, con unos trípodes, y ellos están haciendo mediciones. Tal vez ya los han visto. Entonces, incluso en algunas comunidades la gente los sacaba por porrazos porque no los dejaban ni entrar, ¿verdad? Porque decían que les querían quitar las tierras, pero no era eso, ¿verdad? Sino que esto pues se ha tenido que venir a hacer. De hecho, surgió también con los acuerdos de paz y todo por la necesidad de determinar el estado de las tierras, ¿verdad?, de las propiedades. Entonces, las zonas declaradas catastradas son las que el RIC, el Registro de Información Catastral, ya llegó a esos lugares. Ven ustedes, aquí está el mapita, y se va a indicar qué municipios sí ya fueron declarados catastrados, o sea, ya llegó catastro y registró la información, ¿verdad? Llegan con esos aparatos, ahora ya lo hacen de manera satelital, ¿verdad? Y ya pueden hacer las mediciones y especificar más los puntos del estado geográfico de cómo se encuentra el terreno. Entonces, si ven ustedes aquí, estas son las zonas declaradas catastradas. Entonces, en estos lugares se puede llevar ese procedimiento, que es una titulación especial, que les digo, es una forma administrativa, porque la otra que vimos es judicial, con la ley de titulación supletoria. Entonces, en este caso es administrativa, y podemos ver que en Zacapa, San Diego, ¿verdad?, el municipio de San Diego, Huité, Cabañas. En Petén, San José. En Chiquimula, San Juan Ermita. Petén en San Francisco. Chiquimula, San Jacinto. Alta Verapaz, Santa Catalina, Zacapa, Usumatlán. Baja Verapaz, San Jerónimo. Petén, Santa Ana, San Andrés, Zacatepeques, Pastores, Alta Verapaz, Tamajú, Zacatepeques, San Bartolomé y Saltas. Entonces, si ven ustedes, son poquitos, ¿verdad? Son poquitos los municipios que han sido declarados en zona catastral. Los demás están en proceso. Vamos a ver acá. Y aquí encontramos, por ejemplo, ¿verdad?, zonas en proceso catastral. Entonces, todas estas demás están en proceso. Pero las que a nosotros nos interesan son las que realmente ya han sido declaradas catastradas, porque ya RIC ya tiene la información, ¿verdad? Entonces, sí, miren, todos van a hacer estos de Alta Verapaz. Hay bastantes
Hay bastantes, aquí está cargando todavía, pero está el mapita, ¿verdad? De los que están en proceso catastral. Ahorita va a salir. Pero ahí ahí podemos encontrar. Tenía ropita para mami. Entonces ahí encontramos, ¿verdad? Si ven ustedes los mapitas, ahí está de Chiquimula, ahí miren, ahí está de Chiquimula, de Baja Verapaz, de Alta Verapaz, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar de Escuintla, ¿verdad? De Izabal, de Petén, y así sucesivamente, ¿verdad? Esos van a ser los que han sido declarados zona catastral. Entonces, esto es el RIC, ¿verdad? Registro de Información Catastral. Y ya vimos que pertenece al MAC. Ellos tienen sus propios recursos, ¿verdad? Se mantienen por sí solos y están dirigidos por un consejo directivo, que el consejo directivo está integrado por diferentes instituciones. En primer lugar, pues el ministro del MAGA, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y de otras instituciones, incluyendo al registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, es la forma. Entonces, ya ustedes tienen más idea, ¿verdad?, de cómo se puede realizar. Entonces, si gustan, antes de pasar a la ley, si gustan, nos salimos para no quedarnos a medias en la explicación, y cuando regresemos, pues ya nos vamos directamente a la ley del RIC, ¿de acuerdo? Licenciada. Muy bien. En un momentito nos vemos.